buenas tardes desde Tonga, el único país del Pacífico que nunca ha sido colonizado. Tonga es un archipiélago de 177 islas, de las cuales solo 36 están habitadas, situado en el Pacífico Sur y perteneciente a Oceanía. Sus países más cercanos son Fiji y Samoa, aunque también limita marítimamente con los territorios de Wally, Fortuna, Samoa Americana, Niue e Islas Cook. Entre todas sus islas alcanzan una superficie de 747 km², muy similar, por ejemplo, a Singapur. Tiene 100.000 habitantes, de los cuales la gran mayoría viven en Tongatapu, la isla más grande y donde se encuentra la capital del país, Nuku'alofa. Es relativamente fácil de llegar comparado con otros países del Pacífico. Hay vuelos prácticamente diarios desde Fiji y también hay vuelos directos desde Australia, Nueva Zelanda y Samoa. Aparte de ser el único país nunca colonizado del Pacífico, es también un reino, el reino de Tonga. Sales de aquí, giras a la izquierda y pone larga vida al rey Tupou VI. Pues eso, Tonga tiene rey y debe de ser uno de los reinos más pequeños del mundo, ¿eh? De hecho, es el más pequeño. Si no contamos a Mónaco, Liechtenstein y Andorra, que son principados, Tonga es efectivamente el reino más pequeño del mundo. Eso sí, es una monarquía parlamentaria y esto de aquí enfrente es ni más ni menos que el Parlamento de Tonga. Y ahora nos vamos a acercar más, pero al otro lado de esta pradera, eso de ahí es la Casa Real. ¡Qué heavy! Bank South Pacific. Ahora vais a ver, Tonga es bastante más desarrollado, o al menos la gente se ve como con más dinero, mejor infraestructura que en los países del Pacífico en los que he estado hasta ahora. Mira, tienes ahí un bar guay con terraza, ANZ, otro banco australiano, correos tongano, una tienda de Apple, la oficina de Fiji Airways, otra cafetería y esto de aquí, estas 4 calles que se ven por aquí son el centro de Nuku'alofa, el centro de la capital del país. En esa esquina está la oficina de la Comisión del Servicio Público. Esquina contraria, Embajada de Nueva Zelanda para Tonga. ¡Hostia! Y de Reino Unido también. Alto comisionado de Nueva Zelanda y Alto Comisionado de Reino Unido para Tonga, en este edificio de aquí. Otra cafetería que se ve muy popular, Friends Café. Otro bar por aquí también, hello. Hay bastante gente en los bares, creo que pues porque es viernes por la tarde. Ah, también me he dado cuenta, no hay semáforos. Los pasos de cebra tampoco están pintados, solo se intuyen porque veis como que baja de repente un poco la acera, pero no hay pasos de peatones, no se ve semáforos, entonces básicamente cuando encuentres un hueco. Suerte que es pequeño la ciudad y tampoco hay demasiado tráfico. Mira, 100 metros atrás estábamos en el centro del pueblo y por aquí ya parece que nos estemos saliendo a las afueras. 23.000 habitantes es la capital de Nuku'alofa, 75.000 habitantes creo el área metropolitana o toda la isla de Tongatapu, o sea que el 20% de la población del país viven en este pueblito y el 75% viven en el área metropolitana o en esta isla. Ojo, aquí está la Casa Real, el Palacio Real. Esto es su patio trasero, pero os voy a enseñar, creo que hay una vista mejor por ahí. Nunca ha sido colonia de Reino Unido, pero sí que tiene tratos con ellos. Es parte de la Commonwealth y el inglés es idioma cooficial junto con el tonganés. Mira, mira, lateral del Palacio Real. Y esa es parte de su guardia. ¡Larga vida a su majestad! Tiene estas cosas para evitar que coches se estampen contra la verja. El escudo, supongo, del país o de la Casa Real. Y ahí lo veis. Ese es el Palacio Real de Tonga. Pero no está permitido entrar. Por cierto, ¿veis la bandera que ondea? Cuando está así elevada significa... Hello. Significa que los reyes están ahí, están dentro de casa. Cuando no está o está bajada, es que están por ahí de viaje. Así que el rey de Tonga está ahí dentro. Ojo, ojo a esto, la Guardia Real de Tonga. Este es el edificio central. Sede de las Fuerzas Armadas de Su Majestad. Ojo, ojo, ¿qué es lo que hay aquí?
Es el ensayo de una banda o algo así parece, pero parece como música de misa. Y hablando de misa, aquí justo en la esquina opuesta de la sede de las Fuerzas Armadas del Rey está la iglesia a la que viene el rey los domingos a rezar. Siempre que no está de viaje, los domingos por la mañana, viene aquí a la iglesia. Así que sabéis lo que significa eso, ¿no? Significa que tenemos una misión el domingo. La misión de ver al rey de Tonga. Y justo enfrente, lo otro que os quería enseñar. Por ahí está el centro del pueblo, ¿no? Esta carretera de aquí se llama King's Road, la calle del rey. Y justo enfrente están las tumbas reales. Ahí es donde entierran a todos los miembros de la familia real cuando mueren. Y nadie tiene permitido entrar, excepto estos trabajadores, que lo único que hacen es mantenimiento. Son los únicos que tienen autorización para venir. Y siempre que muere alguien de la familia real, hacen una procesión por el funeral que suben por esta calle de aquí, que va directamente al palacio, abren el portal y al cementerio. Cementerio personal, ¿eh? ¡Qué nivel! Mirad esto. Consulado General de Suiza y Consulado Honorario de la República Alemana. Pero me alegro, qué honor, Suiza representando aquí en los países más pequeños del mundo. En realidad tiene muchas misiones diplomáticas de muchos países, por eso digo que es bastante más desarrollado, como que se ve más grande, más importante que los países que he estado antes. Y aquí estamos de vuelta en el centro, después de mi paseíto de 15 minutos. Estación Central de Policía. Y debajo lo que parece una bandera de España destintada. Ah, pero mira, de hecho, es un centro de protección contra la violencia doméstica y de atención a las víctimas. Bien, Tonga, bien. Amigos y amigas, supermercado tongano. Mira, aquí en Tonga usan el panga tonganés y como 2 pangas y medio son 1 euro. Entonces tienes la botella grande de Coca-Cola de 2 litros como 4 euros y medio. Tela, una botella de 1 litro de agua de Fiji, eso sí, como 2 euros. Mira, tienen unos zumos bastante extraños que parecen detergente y vale como 10 euros. Queso rallado, como 10 euros. Colacao, algo muy parecido al colacao, como, yo que sé, 7 euros tal vez, 8 euros. Un bote de Nescafé, serán como 15 euros. A ver, huevos, creo que por 30 huevos, como 10 euros o así. Doritos, 2 euros y medio, 3, 2 euros y medio diría. ¿Veis? Tienen Oreo, Chips Ahoy, tienen todas las marcas como conocidas y después otras más, supongo que locales. Es caro de cojones, ¿eh? Yo creo que bueno, lo que tiene tener que importar todo. Mirad, este es el Friends Café que os había dicho. ¿Veis? Está bastante guay, ahora se ha ido ya bastante gente. Y esto es lo que tengo. Un chicken casuflé y una cerveza local de grifo que no me gusta, la verdad, es muy amarga, es muy fuerte. Por cierto, esa cena, ese casuflé y una cervecita, 17 euros. Este es Robbie, me está guiando hoy por Tonga. Ha vivido aquí toda su vida, pero estuvo 4 años en Nueva Zelanda estudiando y habla muy bien inglés. How would you describe life in Tonga? I think if I want to describe Tonga, I would say Tonga is very much easy life here in the island. We are very much content with what we have. I know it's not much, but we get used to it. Yeah. Would you say most people are happy here? Yeah, very much. Most people are happy. We're very proud of the little island we have. We are really friendly to people, so we like visitors when they come to Tonga. El 15 de enero del 2022 hubo una gran erupción de Lunga Tonga, un volcán submarino cercano a las islas Hapai. Le siguieron también un terremoto y posteriormente un gran tsunami que afectó gravemente a todo el país, principalmente Tongatapu y Hapai.
Aunque no hubo muchas pérdidas humanas, sí que hubo grandes daños materiales. El país quedó incomunicado y sin luz durante unos días, parte de la población tuvo problemas para respirar por la acumulación de ceniza volcánica, el suministro de agua también fue afectado y muchas familias, de Hapay sobre todo, perdieron sus casas. Se llevó por delante pueblos, resorts enteros y estoy exactamente en la playa donde pegó más fuerte. Esto era una de las mejores playas turísticas, aquí había varios de los mejores resorts de Tonga y veis, todo destruido. Esto, donde estoy pisando ahora mismo, era uno de los mejores resorts de Tonga. Mira, casi 2 años después aún se ve todo destruido, completamente demolido, no queda nada en pie. Mirad también toda la costa, se nota bastante heavy, escombros por todas partes, árboles tumbados. Y para el otro lado también. Es muy fuerte, es que me he enterado aquí, yo ni sabía que había habido el tsunami no me enteré. Al parecer casi no hubo víctimas mortales, creo que hubo 3 solo, pero la mayoría de gente estaban por aquí nadando, vieron la ola formarse y tuvieron tiempo de salir corriendo. Esto eran las escaleras a la playa desde el resort. Pero lo fuerte es que esto estaba en perfecto estado y funcionamiento hace año y pico. Esto no es abandonado de hace 20, 30, 50 años. Esto estaba usándose hace 1 año. Justo ahí detrás, a medio kilómetro en la carretera que viene a esta playa, hay un pueblito donde se ve varias casas destruidas, reducidas a escombros en el tsunami del año pasado. He visto por lo menos 2 o 3 casas totalmente destruidas, parte de la escuela, después varias casas dañadas. Mirad también, esto de aquí, la carretera que bajaba hasta la playa, bajaba hasta esa esquina de hormigón de ahí. Y esto de aquí era el inicio de otro resort. Este es el que hemos visto, la carretera de por medio, y aquí había otro resort. También veis, no queda nada. Es muy heavy, Mirad lo que tengo aquí. What was the name of this again? Faka latte. Faka latte. Yeah. Es como, son unas bolas hechas como de coco mezclados con alguna harina y después bañadas en como en un sirope dulce. Bastante típico de aquí. Y está bastante bueno, This is the district for the Mormons, everything here. Yeah. Otra cosa que me llamó la atención en Tonga es la gran variedad de iglesias y denominaciones que hay. Casi la totalidad de la población son cristianos, pero dentro de estos hay metodistas, mormones, adventistas, católicos, pentecostalistas o fieles de la propia iglesia de Tonga. Y todos ellos tienen sus propias iglesias y escuelas en el país. Mirad, después de abrirnos paso a través de este camino poco transitado, en mitad de las palmeras, creo que llega a un sitio bastante guay. Y es que según el amigo Google, estamos en la punta más oriental del país, en la punta este de la isla de Tongatapu. ¡Ojo! Creo que hay que subir ahí, Tenemos una playita por aquí, agua súper limpia, un poco más expuesta, está un poco más bravo por aquí el mar, hace un poco más de viento. Chavales, aquí estamos. Resulta, esto yo creo que es un faro. Claro, no había caído desde abajo, pero esto tiene que ser un faro en la punta de la isla. ¡Guau, chaval! Otra cosa curiosa, ¿veis? Hay una islita ahí enfrente. Se me ha olvidado el nombre, pero según Robbie, mi guía, esa isla es el origen del kava, de la bebida más popular de Tonga, de Fiji, de varios de los países del Pacífico. ¡Qué épico! No se sabe con certeza dónde tiene su origen la cava. Casi todos los países del Pacífico dicen que ellos son los creadores de la bebida y que su versión es la original. En Tonga no es excepción, y según los tonganos, la cava tiene su origen en esta islita llamada Eweiki. Mira, los niños volviendo de la escuela. Young people, they want to leave the island, or they are happy staying here and they want to have the future here in the island? I think very much with the young people, they're quite satisfied with here. However, with some of the standard family, they want to improve lifestyle sometimes, and they ask the little ones,
when they become of age, especially 18 years old, and to go further overseas like New Zealand. And start working there, the seasonal work, to earn a little bit of money, more money. Then they come back and support the family, even build a new home, buy a new car. That kind of improvement in lifestyle. This you can only do if someone of your family is working abroad, right? Exactly, because if working with the local industry here in Tonga and some of the businesses and companies is very competitive, and the pay is not enough, I would say, not enough to support the family. So going overseas is the only solution, and that's the only time they would travel. Otherwise, they would just return to Tonga and they just stay happy here. Those young people, they can travel, but it's not. They always want to come back. They always want to come back. There's no place like home. Comparing the cost of living in Tonga is still far cheaper than comparing the cost of living overseas. Por la tarde seguí explorando la isla, pero con otra persona diferente. Un chaval local que conocí en la cafetería y que os voy a presentar en un rato. Estoy otra vez en el este de la isla. Hello. Hemos venido a una cosa al parecer bastante imprescindible. Hola, ¿qué tal? Anaholu Cave, una de las cosas más imprescindibles al parecer de esta isla. Ojo, aquí está la entrada. Yo siempre vine acá, pero nunca entro. Esa es la primera. ¿Nunca has entrado? Eso yo entro contigo. Oh, wow. Hostia, chaval. Ojo, como una cueva de estalactitas. ¿Qué te parece descubrir esta parte de tu isla por primera vez? Está guapo. Ah, mira, ahí está la piscina, ahí es donde se está bañando la gente. Dicen también que de esta cueva no se ha encontrado el final, solo hay una parte iluminada, llega hasta aquí, hasta esta piscina. Hay gente que se han metido con trajes de buceo y todo y linternas a buscar fondo y aún no lo han encontrado. Qué guapo, además, ¿habéis visto? Está muy profundo, ¿eh? Esto porque está todo iluminado, pero estamos bien profundo en la cueva. ¡Wow! Buah, está fresquita, pero está buenísima. Mirad qué guapo esto. Espero que se vea un poco, que no se vea demasiado oscuro. 1, 2, 3. Qué colgados, chaval. Tengo que probarlo yo también, el saltito este. Pues que no sé si es suficiente profundo esto, ¿eh? Guau, pero me están diciendo que sí. 1, 2, 3. ¡Vamos! Mira, chaval, de repente se ha quedado esto vacío y súper silencioso, se ha ido todo el mundo. Mirad la claridad del agua, chaval. Qué pasada de cueva y de lagunas o piscinas naturales. Muy guapa esta cueva, ¿eh? Top. La piscina esa, qué nivel. Estoy nuevo, estoy refrescado. Y mirad, como justo ahí está la salida de la cueva. Y aquí, mirad qué playa. Está un poco expuesta, o al menos hoy hace bastante viento. Ah, mira, y hay muchos locales por aquí, muchos chavales bañándose. Lo bueno es que está protegida por la línea de rocas de coral que hay ahí delante. Mira el sombrero que me ha hecho el Lolo. Un sombrero de hierba. Se va a hacer, mira, se va a hacer uno para el mismo. Tú, parece una tontería, pero sí que protege. Mira, vamos a ver cómo se hace un sombrero tongano. Pues así, le quita así. Te cubre, y hay pañales en el mar y todas esas cosas. Cuando no te llega el sol a la cara. A ver si. ¡Qué guapo! Para los que estéis extrañados, os estéis preguntando cómo o por qué estoy hablando español en Tonga, el otro día me encontré a este brother en el Friends Café. Lo escucho hablando español con otro chaval y digo, no puede ser. Resulta que es Lolo, es tongano, pero
estuvo 7 años estudiando medicina en Cuba. Y de ahí que el amigo habla español. Perfecto, ¿eh? Saludos de aquí en Tonga con el amigo Rama, paseando ahí para que vea lo lindo acá en Tonga. ¿Qué tienes que decir de Cuba? Siempre En el corazón. en el corazón, agradecido de Cuba por todo que aprendí. Bueno, hasta llegar a mis sueños, ser médico, gracias a Cuba. Y estoy trabajando con todo eso, a tratar de ayudar a mi gente, a Tonga acá. ¿Sabes? Estamos aquí Sí. para ayudar a todos. ¿Cómo describirías brevemente a Tonga o la vida en Tonga? Tranquilo, sin preocupaciones. Yo creo que ahí viene la palabra pacífico. ¿De Tonga? Tonga, ¿no? Pacífico a todo, pero pacífico significa en español que así de lugar así tan tranquilo, ¿no? Sí. Pero yo creo que es verdad, Sí. es pacífico, ¿no? Mira, hemos venido a esta playa, está junto a un cementerio que ahora os lo enseño. Aquí es un sitio donde viene la gente de Chile a tomar algo al parecer, pero aquí también se nota los estragos del tsunami del año pasado. Me ha dicho Lolo que veis toda esta tierra, como todo este nivel continuaba así hasta bastante más abajo, y todo esto se lo llevó todo esto es tierra que se llevó el tsunami. Mira, este es el cementerio, pero mira aquí también toda la tierra, todo esto continuaba, se podía ir con el coche hasta bastante más para allí. Me ha dicho antes Lolo, todo esto se lo llevó el tsunami. Incluso varias de las tumbas que había por aquí las dañó, se las cargó el tsunami. Coño, mirad este murete. Ya la mayoría de las tumbas las han arreglado, ¿no? Obviamente, pero qué duro, tuvo que ser eso. Eso sí, vaya sitio guapo para un cementerio, ¿eh? Aquí sí que descansan en paz los muertos. ¿Habéis visto qué guapo esta playa? Mira, mira, otro cementerio aquí delante de la playa, delante del mar. Mira, aquí también se pueden ver la que lió el tsunami y toda la tierra que se llevó. Es que mira, fácil un par de metracos de tierra. ¿Veis? Hay varias palmeras tumbadas todavía, y al lado del cementerio está todo este cacho de playa. Bueno, está lleno de palmeras, lleno de hierba, puedes acceder con los coches, y está lleno de familias haciendo picnic, barbacoa ahí, alguna gente bañándose. Está muy guay para plan de sábado. Al parecer el camino este antes del tsunami venía por el otro lado de esta fila de palmeras, y nada, pero ya ves, se lo llevó la mitad de la tierra el tsunami. Por donde estamos conduciendo ahora era el camino. Esto era el camino ahora, esto, ¿no? Sí, esto Sí. que estamos ahora. Todo esto que ahora es camino, antes era hierba también. Había mucho más espacio aquí. Mirad, esta cosa de aquí también es interesante. He visto varias de estos, como por la costa, especialmente la de aquí, que es donde se nota más el cambio de mareas. Y a ver, realmente no he terminado de entender exactamente cómo funciona, pero es como una trampa para los pescados. Se aprovecha del cambio de mareas. Con la marea alta, los peces pueden entrar, y después cuando la marea baja se quedan atrapados, no consiguen salir, y después pues ya la marea baja y tú puedes entrar y están todos los pescados ahí atrapados y te los llevas. Y hay varios por esta costa, no se llega a ver allí al fondo, pero por ahí al fondo había otro, por allí vi otro, y es una cosa que he visto aquí en Tonga que me ha llamado la atención, no la había visto en otros sitios hasta ahora. Mira, esto también lo he visto bastante aquí en Tonga, hay como varios puestecitos junto a la carretera donde te puedes encontrar gente vendiendo ropa, es ropa suya que les sobra o le traen de otros países, ¿no? También. Traen de otros países. Sí, la gente como que les sobra ropa, pues nada, pues se ponen junto a la carretera y la cuelgan y la venden en los puestecitos como estos. He visto varios de esos aquí en Tonga. Mira, mira, mira estos brothers. Están ahí como pescando en la playa. Estos fishing pigs de Tonga son conocidos por los turistas. Aquí para los locales es como lo más normal. Y ahora porque está la marea alta. Pero cuando está la marea baja, me han dicho que, bueno,
se puede andar como mucho para allá y está como la playa llena de cerdos así rebuscando en la arena húmeda. Aquí en Tonga, ¿qué piensa la gente joven del rey aquí? ¿Están contentos? Sí, sí. No hay nadie que le moleste la monarquía, ¿no? Nada. Porque no sentimos la presión del rey, ¿me entiendes? Nosotros vivimos tranquilos. Yo creo que si fuera otra cosa podemos quejarnos. Sí. Pero el rey ver que si hay alguien así como una comunidad que está afectado, él ayuda. Sí. O sea, que se preocupa por los tonganeses. No es solamente porque no es el tipo así. Yo creo que antes sí, así como el poder y esa cosa, pero ahora ya no. Yeah. Most people are happy with the king here. With Oh, the monarchy, yes. with the royal family. Yes. I would say everyone. Everyone. And there are some few political things, but at the end of the day, they still love the king. You know, and you know how some people. Normal people, everyone Normal likes the people. king. Normal people. Este es el tipo de tiendas más comunes que hay en Tonga. Supermercados no hay tantos, solo he visto uno o dos en la capital, pero tiendas como esta hay por todas partes, en todas las calles, andando junto a la carretera, en todos los pueblos es lo más común. Es como una rejita y después tiene pues por abajo para que te den las cosas y tú pagues. Amigos, estamos en la otra punta de la isla. Mirad qué viento hace, ¿eh? Y justo en este lugar parece que fue donde Abel Tasman llegó a Tonga el 26 de enero de 1643. Ahora mismo no sé bien quién es Abel Tasman, pero al parecer un europeo importante, explorador importante, de los primeros que llegó a Tonga. Y pues parece que llegó a Tonga exactamente por este sitio. Está todo el mundo chilling hoy, ¿eh? Claro. Mirad esto. Esto también es bastante fuerte, ¿eh? ¿Veis aquí? Todo esto de aquí es un pueblo construido de cero después del tsunami para toda la gente de una isla de Hawaii. Sí. De Hawaii que perdieron sus casas durante el tsunami, lo perdieron todo y han construido este pueblo y los han repoblado aquí, los han traído aquí. Ah, mira, claro, aquí están construyendo más casas. Todas estas casas construidas por el gobierno. Esto al parecer era la tierra del rey que lo cedió para que construyeran todas estas casas y alojar a esa gente que lo perdió todo en ese tsunami. Heavy esto, ¿eh? Sí. Y para acabar el día, Lolo me invitó a su casa a probar por fin la cava, la bebida más popular del Pacífico, con sus amigos. Hello. La cava es la bebida por excelencia del Pacífico. Se hace a partir de las raíces de la planta de cava, una hierba nativa del Pacífico Sur. Con ella hacen una bebida recreativa que se usa tradicionalmente para aliviar el estrés, la tensión o problemas de insomnio. En cada país varían ligeramente los rituales o las formas de tomarlo. Yo tuve la oportunidad de probarlo con los vecinos de Lolo, todo policías en Nuku'alofa, y ellos me explicaron cómo se toma al estilo tongano. Me han obligado a llenarlo entero y a bebérmelo de un trago. Para empezar, el polvo de la cava se mezcla con agua en un barreño grande de plástico. And how long does it take to prepare the cava? Just 2 minutes or 3 minutes. 2 minutes, okay, yeah. Solo los hombres toman, pero se necesita una doua, que es la mujer que preside la mesa, que es la que sirve los cuencos de cava. Y tiene que ser una mujer porque, según la leyenda del origen de la cava, la planta creció sobre el cuerpo enterrado de la hija de un antiguo rey. Se llenan los cuencos, que están hechos con la cáscara interior del coco, se reparten y hay que beberse el contenido de un trago. Normally, how many bowls do you drink? Depends. Yeah. Sometimes 3, 4. Okay, this yeah, one, yeah, yeah. yeah. Puede ser bastante amargo y por eso tienen frutas y snacks dulces para quitarse el mal sabor. Pensaba que iba a ser mucho más fuerte, ¿eh? Sí. O sea, es como un poco amargo, pero está bien. Yo creo que tiene que tomar más. Sí, ¿no? Así 1, 3, 4, 5. Ahí te pone zigzag. El efecto de la cava es relajante y entre una ronda y otra suelen tocar la guitarra y cantar canciones populares.
Y siempre se toma en grupo y para terminar el día. Según lo fuerte que sea y lo acostumbrado que esté uno, también te puede atontar un poco, dormir la lengua y darte sueño. Buenos días amigos, hoy es el día grande, hoy es el famoso Domingo de Tonga. Hoy es el día en que nada funciona, son las 10 menos cuarto y voy de camino a la iglesia, que se supone que empieza la misa a las 10 y es mi oportunidad de ver al mismísimo rey de Tonga en persona. Tú, no me digas que ha empezado ya, ¿eh? Veo mucha gente adentro, pero no veo a nadie afuera. ¿Veis? Viene todo el mundo con las como vestimentas tradicionales hoy. Parece que ha empezado ya, ¿eh? Vale, aún no me lo he perdido. Empieza oficialmente a las 10. No sé por qué están ahí ya tocando y hay gente adentro y tal. Están, no sé, amenizando la espera. Pero el rey aún tiene que venir, me han dicho. ¿Oh? Ojo, ese es. Tiene que ser. Ese es el coche del rey. Ahí están los guardias, todo. Lleva la banderita de Tonga, no, de la familia real. Voy a entrar a la iglesia a verlo si lo consigo ver entrar en el edificio. Mirad, desde aquí veo perfectamente al rey. Lo hemos conseguido. Hemos visto al rey de Tonga. Estaban sentados ahí él, su mujer y supongo que su hijo. Ahí está el coche del rey y su guardia. Pero bueno, ha estado guay de ver y de sentarse ahí unos minutos. Había mucha gente de todas las edades, muchos niños, niñas, jóvenes. Y mirad las calles, están desiertas. Todo cerrado. Avenida principal de la ciudad, semidesierta. ¿Veis? Y es que no se escucha apenas nada más que el viento. Pero es que mirad, no se ve nadie. Aparte de un par de coches circulando, no hay gente andando en la calle. Todo cerrado, por supuesto. Y es que en Tonga es ilegal hacer negocio en domingo. Es ilegal desarrollar cualquier actividad que no sea totalmente esencial. Están los servicios de emergencia, tipo urgencias de salud, la policía, poco más. Throughout the Pacific Islands, only Tonga we still observe Sundays. Everything is taboo. Everything is closed. Only the bars and accommodations because of the visitors. Yeah. Only in Tonga this happens. Only in Tonga we do that. Yeah. And we hope no leader in Tonga will someday change it. Yeah. Banco cerrado, más negocios cerrados, otra tienda cerrada, todo cerrado. Cerrado. Mirad este plano. Literal que esto parece los pueblos y ciudades al inicio de la pandemia, ¿eh? Tampoco funcionan los transportes, no hay transporte público por la isla, no funcionan los ferries a otras islas, no funcionan los aviones a otras islas, no llegan vuelos internacionales, me parece incluso. Mi Friends Café de confianza, cerrado naturalmente. Bares, cafeterías y restaurantes también todos cerrados. Los que pensarías que son los que pueden hacer más negocio en domingo, que va todo el mundo a comer en familia, no, cerrado. El domingo es día de cocinar en casa y comer en familia. Únicamente me parece que hay como 1 o 2 restaurantes que tienen permiso de abrir los domingos y es para que los turistas tengan algún sitio donde ir a comer. Que son, creo, un par de restaurantes de hotel que hay por ahí, a donde tendré que ir luego a comer para no morirme de hambre. Tampoco hay supermercados, no hay el típico chino abierto 24 horas, no, nada. Es que literalmente soy el único tonto andando por la calle. ¡Loco! La gasolinera está cerrada. Tiene una cuerda puesta para que no puedas... ¡Hostia! ¿No puedes echar gasolina? A ver, supongo que te puedes aparcar aquí y puedes llegar a sacar el... Ah, no, pero claro, no puedes pagar. Mira, está todo apagado.
Nada, que no puedes echar gasolina al coche un domingo. Definitivamente el país donde más en serio se toman los domingos, que yo haya visto. Mirad, esto es otra cosa curiosa. Este es el hotel, uno de los mejores de Tonga, me parece. Tanoa International Dateline. Y se llama así, creo, porque si miráis Tonga, miráis su mapa, está justo sobre la línea del cambio de fecha. En teoría, todas las islas y países en aquella dirección más allá de Tonga ya son una fecha diferente, ya son el día anterior. Y Tonga, junto con Kiribati y Samoa, son los países más al este del mundo, los que tienen los usos horarios más avanzados del mundo. By the way, estoy llegando al puerto de Tonga, el puerto de ferries y de mercancías. De aquí salen los ferries que conectan con el resto de islas. Pero ya veis, hoy está todo parado, como el resto del país. ¡Ojo! El proyecto de renovación de este puerto es financiado por Japón. Japón, Australia, China y Taiwán. Son los países que se repiten todo el rato, como están bien involucrados en estos países del Pacífico. Y por allí está la zona de pesca y después allí también transporte de mercancías. Y aquí está, en Gutulei. Ese es el otro bar-restaurante que debería de estar abierto, según me dijo Lolo. Pues es que se hace hasta raro encontrar algo abierto. Mirad qué guay, chavales. 10 de la noche, uno puede andar tranquilamente por el pueblo sin ningún problema. Aquí alrededor de la iglesia sigue el parking lleno de coches. La gente está aquí chilling en los alrededores de la iglesia. Ah, amigo, es que hay misa nocturna aquí también ahora. Domingo a las 10 de la noche, y hay una misa o lo que sea en la iglesia. Peligro de andar en Tonga por la noche es algún perro que me pueda querer dar un bocado. Quien haya escuchado algo de Tonga antes de ver este vídeo, tal vez conocerá el mayor atractivo turístico de este país que yo me salté. Resulta que Tonga es uno de los mejores lugares del mundo para observar e incluso nadar con ballenas jorobadas. Entre mayo y octubre estas migran de la Antártida hacia el norte en busca de aguas más cálidas para dar a luz. Muchas de ellas acaban en Tonga, que se convierte en un paraíso para los fanáticos de la fauna marina, donde está permitido nadar con estos animales gigantes. Mucha gente que lo ha hecho dicen que es una de las experiencias de su vida. Y yo, por supuesto, venía deseando hacerlo, con toda la mala suerte de que llegué justo 2 días después del final de temporada, cuando ya no estaban permitidas las salidas a nadar con ellas. Pero este es un motivo por el que sin duda volvería. Sumado a que en esta ocasión no he podido conocer ninguna isla más que la principal, a la hospitalidad de los tonganos y a mis nuevos amigos, Tonga es uno de esos países a los que estoy casi seguro de que voy a volver. Bueno. Time to say goodbye to Tonga. Creo que ya he perdido la cuenta de cuántos vuelos de Fiji Airways he cogido en el último mes.